Buenas y bienvenidos a mi canal, espero que estén todos bien. Vamos a hablar de Charlie Kirk. Él era un político, influencer, comentarista, él era muchas cosas. Él tenía solamente 31 años. Él fue ayer, tuvo un atentado el día 10 de septiembre, tuvo un atentado en el cual falleció lamentablemente. Él era bastante conservador, él era prácticamente una de las personas más importantes de la campaña de Trump y casi vamos a hablar un poquito de quién era él. Vamos a hablar de los últimos atentados que han habido contra políticos. Y puedo decirle que esto se puede comparar prácticamente con lo que le pasó a Kennedy, porque sinceramente han habido diferentes atentados, pero nada como este de Charlie Kirk, y por eso es que se compara con lo que, ¿verdad?, estuvo pasando con Kennedy en su tiempo. Y casi vamos a hablar un poquito de todo eso, no sin antes recordarle que se suscriban al canal importante y le den like al contenido para poder llegar a más personas, ¿verdad?, dentro del mundo de YouTube. Y casi vamos a comenzar con quién era Charlie Kirk. Charlie Kirk, líder conservador, fundador de Turning Points USA, fue desvivido por un disparo durante una presentación en la Universidad del Valle de Utah este pasado miércoles 10 de septiembre. El activista, considerado uno de los rostros más visibles de la derecha juvenil estadounidense, se encontraba en medio de su gira American Comeback cuando ocurrió el crimen. La figura de Charlie Kirk ocupaba un lugar destacado en el panorama político en los Estados Unidos. Nacido el 14 de octubre de 1993 en Arlington Heights, Illinois, Kirk era reconocido por su activismo en favor de los valores conservadores, el libre mercado y el gobierno limitado. Kirk, quien falleció a sus 31 años tras recibir un disparo durante el evento en la Universidad de Utah, era conocido por organizar debates al aire libre en campos universitarios de todo el país y se había convertido en una celebridad mediática en Estados Unidos. En el 2012, a los 18 años, cofundó Turning Points USA, una organización estudiantil que busca difundir los ideales conservadores en universidades estadounidenses de tendencia liberal. Solía compartir en sus redes sociales y su podcast diario homónimo videos de él debatiendo con estudiantes sobre temas como la identidad transgénero, el cambio climático, la fe y los valores familiares. Hijo de un arquitecto y de una terapeuta de salud mental, creció en Prospect High, un suburbio acomodado de Chicago, y asistió a un colegio universitario cerca de la ciudad antes de abandonarlo para dedicarse al activismo político. Luego, Kirk solicitó el ingreso a West Point, una academia militar élite, aunque no tuvo éxito. Kirk solía mencionar con ironía su falta de título universitario al participar en debates con estudiantes y académicos sobre temas esotéricos como el postmodernismo. Su papel en TPUSA despegó tras la reelección de Barack Obama como presidente en el 2012. La misión de esta organización sin fines de lucro es organizar a los estudiantes para promover los principios de responsabilidad fiscal, libre mercado y gobierno acotado. A la fecha, TPUSA cuenta con delegación en más de 850 universidades. El joven activista recorrió el país participando como ponente de eventos republicanos, muchos de ellos populares entre los miembros del movimiento ultraconservador Tea Party. Su programa radial diario, enfocado en el comentario político conservador, tenía millones de seguidores en las redes sociales, informó CBS News. Kirk, un ávido orador público, se dirigió a la Sociedad Estudiantil Oxford Union a principios de este año y el 2020 escribió con éxito de ventas de MAGA Doctrine, la doctrina de MAGA, por el eslogan de Trump, Make America Great Again. TPUSA desempeñó un papel clave en la campaña para promover el voto por Trump y otros candidatos republicanos en las elecciones del 2024. Analistas y expertos atribuyen a este popular comentarista millennial haber ayudado a registrar decenas de miles de nuevos votantes y que en Arizona, en contraste a las elecciones anteriores, se impusiera el republicano Trump. Kirk asistió a la toma de posesión de Trump en enero en Washington, D.C. y fue un visitante habitual de la Casa Blanca durante ambos mandatos del magnate. El presidente y sus asesores valoran la influencia política de Kirk en las bases del movimiento MAGA. El pasado miércoles, Trump anunció el fallecimiento y rindió homenaje a Kirk, el gran incluso legendario Charlie Kirk, fallecido.
Nadie entendía el corazón de la juventud de Estados Unidos de América mejor que Charlie. El presidente y sus asesores valoraron la influencia política de Kirk en las bases del movimiento de MAGA y sus años de activismo. Kirk participó en convenciones republicanas y en el 2024 Trump le devolvió el favor con un gran discurso en la conferencia Turning Point en Arizona. A principios de este año viajó a Groenlandia con Donald Trump Jr., el primogénito del mandatario, mientras este último argumentaba en Estados Unidos debería ser propietario de dicho territorio ártico bajo el control danés. La religión cristiana evangélica de Kirk y su familia eran fundamentales en su política y mientras algunos sectores se consideraban el futuro del activismo conservador, otros lo destacaban como una figura altamente polarizadora. Estaba casado con Erica Kirk, quien fuera electa Miss Arizona en el 2012 y con quien tuvo dos hijos, Sarah Rose de 3 años y un niño de 15 meses cuyo nombre no fue divulgado. Quizás el mayor homenaje a su contribución a la política republicana provino del propio Trump en el clip reproducido al comienzo del podcast de Kirk. En él, el presidente decía, quiero agradecerle a Charlie, que es un tipo increíble, su espíritu, su amor por este país, ha hecho un trabajo increíble construyendo una de las organizaciones juveniles más poderosas jamás creadas. Kirk descubrió numerosos temas políticos y sociales en sus eventos y en sus podcasts, entre ellos el control de armas. Sobre esta última cuestión, hace unos meses, Kirk dijo, vale la pena pagar, lamentablemente, con algunas muertes por armas de fuego cada año para que podamos tener la segunda enmienda de la Constitución, la que protege el derecho de los estadounidenses a tener y portar armas. Algunas de sus opiniones fueron consideradas controvertidas. Difundió opiniones antitransgénero y difundió escepticismo sobre la pandemia del COVID, según CBS, socio informativo de la BBC. Además, promovió públicamente teorías conspirativas, incluyendo la falsa afirmación de que las elecciones del 2020 le fueron robadas a Trump y la teoría de gran reemplazo que se basa en un complot para sustituir a ciudadanos blancos por minorías, según CBS. Sin embargo, también destacó acercarse a debatir con personas de opiniones contrarias a las suyas e intentar comprender otros puntos de vista en los eventos que organizaba, como el del 10 de septiembre en la Universidad del Valle de Utah. Todo su proyecto se basó en superar las divisiones y utilizar la palabra, no la violencia, para abordar y resolver los problemas, publicó William Wolfe, director ejecutivo del Centro de Liderazgo Bautista en la red social X. En América Latina, Kirk mantenía vínculos con el bolsonarismo. En Brasil, el activista entrevistó al expresidente Jair Bolsonaro en su podcast en el 2023 y ese mismo año invitó al expresidente brasileño a dar una conferencia en un evento organizado en Miami. En esa línea, el diputado federal Eduardo Bolsonaro lamentó lo ocurrido. Estoy conmocionado. Apenas 31 años, Charlie Kirk, un joven bondadoso, creativo y emprendedor que dedicó su vida a movilizar a la juventud conservadora en Estados Unidos, no ha dejado trágicamente. Tuve el honor de acompañarlo en su trabajo y conozco la grandeza de su misión. Su capacidad para conectar con millones de oyentes y seguidores digitales, con una audiencia total de más de 14 millones en sus redes sociales y un alcance mensual estimado de 150 millones, lo posicionó a Kirk como uno de los comunicadores conservadores más escuchados del país. En febrero del 2025, Kirk firmó un acuerdo con la empresa Trinity Broadcasting Network para conducir un programa de entrevistas diario titulado Charlie Kirk Today. Esta expansión mediática lo consolidó como referencia para un movimiento conservador estadounidense. También exploró escritura como vía para influir en el debate público. Era autor de títulos como Campus Battlefield, The MAGA Doctrine y The College Scam, How American University Are Bankruptcy and Brainwashing Away the Future of American Youth. Libros que han contado con amplia difusión dentro del ámbito, ¿verdad?, de los libros. El activismo público del dirigente estuvo acompañado por posiciones polémicas y estrategias destructivas. En enero del 2025, durante una visita a Groenlandia, ¿verdad? Como les había mencionado, generó protestas de las autoridades danesas al abogar por la anexión del territorio por parte de Estados Unidos. La presencia de ambos en Groenlandia, de él
y del hijo de Donald Trump provocó el llamado formal del encargo de negocios estadounidenses por parte del gobierno de Dinamarca. En el plano personal, él es reconocido por profesar la fe cristiana evangélica. En mayo del 2021 contrajo matrimonio con Erika Franzbe, empresaria y ganadora del certamen Miss Arizona, y los dos hijos que tuvieron. Sobre el incidente ocurrido en Utah Valley University, la policía hasta el momento había informado que Charlie Kirk recibió un disparo en el cuello mientras se encontraba en el escenario, lo que interrumpió abruptamente su intervención frente al público. Un testigo presente en el auditorio declaró: todo ocurrió muy rápido, nadie podía creerlo cuando vimos a Kirk desplomarse tras el disparo. Las autoridades mantienen bajo custodia al principal sospechoso en ese momento que salió la noticia, y habían iniciado una investigación sin precedentes en la región. Muchas de las personas que asistieron al evento donde fue desvivido Charlie Kirk coincidieron en que el ingreso al anfiteatro fue libre y sin controles previos. Varias de las personas que entrevistaron dijeron que no fue necesario mostrar su boleto ni pasar por ningún punto de seguridad al entrar. Cualquiera podría entrar, no revisaron mi código ni leyeron mi entrada, no había detectores ni agentes controlando el acceso, dijo uno de los testigos. Este relato se repitió en varias palabras de otros asistentes como Isaac y Afton Miller, quienes tampoco recuerdan haber visto, ¿verdad?, presencia policial significativa en los accesos. El ambiente cambió drásticamente cuando en medio de la charla se escuchó el disparo que acabó con la vida de Charlie Kirk. Él estaba Justin Higgins, ubicado a unos 20 metros del escenario, contó cómo vivieron los primeros segundos de ese ataque. Él dijo que vio mucha sangre y el cuerpo de Charlie se desplomó y la gente se tiró al suelo y corrió a buscar refugio. Videos difundidos a través de las redes sociales mostraron escenas de confusión, pánico, con cientos de personas tratando de escapar por cualquier medio. Las autoridades confirmaron que en el lugar había 6 policías uniformados y algunos de civil, además del equipo privado que acompañaba a Kirk. Sin embargo, nadie controlaba los accesos de manera activa ni se utilizaron detectores de metales. Entrenamos para estos casos, pero lamentablemente esta vez no lo pudimos evitar, reconoció el jefe policial de la universidad, Jeff Long, durante una conferencia de prensa. Long también aseguró que hubo coordinación previa con Kirk para organizar la seguridad. Otros participantes describieron que la escasa presencia de agentes y la falta de puntos de revisión facilitó la entrada del agresor armado. Jeff Jacoby, estudiante y voluntario de esta tarde, explicó que apenas vio a los dos guardias cerca del escenario y algunos policías a los alrededores, pero en ningún momento se chequeó para el público en general. Fue surrealista, no había checkpoints ni se revisó a nadie para entrar, coincidió otro asistente entrevistado por medios locales. La Policía Interna de la universidad exige que una comisión determine los riesgos y refuerce la seguridad en eventos mayores, pero las autoridades aún no han especificado si la aparición de Kirk entró en la categoría. Incluso antes del ataque, la policía desalojó a algunos manifestantes del techo, pero este operativo no derivó en mayores controles en las entradas del anfiteatro. Tras el disparo, el público rápidamente fue evacuado y la policía y el FBI aseguraron el área, pero la principal pregunta sigue siendo cómo logró acceder el tirador al recinto portando un arma de fuego. La investigación ahora se centra en establecer qué falló y quién era el responsable de garantizar la seguridad en el evento. El campus de Oren solía ser percibido como un lugar seguro sin antecedentes episodios violentos en su historia. Para muchos asistentes, la tragedia cambió la percepción sobre la seguridad en espacios universitarios en Estados Unidos. Siempre sentí que la universidad era como mi casa, ahora esa tranquilidad se perdió, dijo uno de los testigos. Al momento que estoy haciendo este video, las autoridades federales de Estados Unidos han solicitado la colaboración ciudadana para identificar a una persona de interés vinculada con el asesinato de Charlie Kirk, publicado, ¿verdad?, fotografías que podrían resultar determinantes para establecer y esclarecer los hechos. Ellos habían ayer arrestado a 2 personas, pero las dejaron libres porque pues eran sospechosos, pero no tenían, ¿verdad?, seguridad de que fueran ellos. En el comunicado oficial del FBI instó a quienes posean información relevante comunicarse a través del número del FBI, subrayando la importancia de los aportes del público en el proceso de identificación, y están ofreciendo una recompensa de $100,000. Además, la agencia federal ha puesto en disposición canales para el envío de consejos sobre medios digitales, ampliando así las vías de contacto para quienes puedan contribuir a datos o material audiovisual relacionado con el incidente.
Kirk estaba hablando en un debate ¿verdad? Organizado por Turning Points en la Universidad de Utah cuando, según las autoridades, un tirador disparó del tejado. Videos publicados en las redes sociales muestran a Kirk sentado bajo la carpa blanca y hablando con un micrófono en mano. Se oye un disparo y Kirk levanta la mano derecha mientras la sangre brota del lado izquierdo de su cuello. Eh, Tengo que decirles que ese video es demasiado impresionante y que la persona que lo hizo realmente es una persona profesional. Sí, de verdad, no hay duda. Valle de Utah es la universidad pública más grande del estado con 47,000 estudiantes matriculados y está a unos 64 kilómetros al sur de la capital de estado, Salt Lake City. El tirador apuntó a una sola persona, dijo Bill Mason, comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah. El gobernador Spencer Cox calificó el tiroteo como un desvivimiento político. Había una persona de interés bajo custodia el miércoles por la noche, aunque no se anunciaron cargos de inmediato. Los funcionarios no tenían información que indicara que había una segunda persona que estuviera involucrada, dijo el gobernador republicano. Se vio a los agentes mirando una foto en sus teléfonos y mostrándola a las personas para ver si reconocían a una persona de interés, y las autoridades dijeron que el tirador vestía ropa oscura. 2 personas fueron detenidas el miércoles, pero como les dije, no se determinó que estuvieran conectadas con el tiroteo y ambas fueron liberadas, dijeron funcionarios de la seguridad pública. El jueves, o sea, el 11 de septiembre, el FBI anunció que recuperó el arma homicida, un rifle de alta potencia junto a algunas pertenencias en el desvivimiento, y dejó abandonadas en una zona boscosa por el que escapó. Además, aseguró que estudia videos para tratar de identificarlo, aunque por el momento no lo publicará. La universidad dijo que el campus fue evacuado de inmediato y permaneció cerrado. Las clases fueron canceladas hasta nuevo aviso. A los que aún estaban en el campus se les pidió que permanecieran donde estaban hasta que la policía pudiera escoltarlos de manera segura. Se habla mucho de qué representaba, ¿verdad? Y cómo está la familia de Charlie Kirk. Erika Fransby desempeñaba, ¿verdad?, su esposa, un rol activo en las iniciativas sociales y empresariales desde antes de su matrimonio en el 2021. De acuerdo con su perfil detallado en LinkedIn, su web administraba la marca de ropa Proclaim Streetwear y la organización sin fines de lucro de Everyday Heroes Like You. Además, figura como agente inmobiliaria certificada en New York y ha trabajado para medios televisivos en diversos roles. Después de ver el fallecimiento de Kirk, confirman que su esposa suspendió su agenda pública y solicitó respeto a su privacidad a través de un comunicado difundido por Turning Point USA. No se han registrado declaraciones formales de su parte ante la prensa, manteniendo resguardado a sus hijos y limitando su contacto con los medios ante el escrutinio público. Diversos reportes y publicaciones previas de Kirk en sus redes sociales destacaban el valor del activista que atribuía a su familia. Textualmente escribió: enseñar a nuestra hija a conocer a Dios junto a Erika es mi mayor privilegio. Frase divulgada en su cuenta de Instagram. También celebró públicamente el nacimiento de su hijo menor en mayo del 2024 mediante fotografías y mensajes orientados a sus seguidores, familiares y religiosos. La agenda de trabajo de Kirk solía compaginarse con los tiempos familiares. El activista priorizaba, ¿verdad?, momentos junto a su esposa e hijos durante actividades deportivas o celebraciones, como lo demuestran en imágenes y testimonios citados por AP. El desvivimiento, ¿verdad?, de Charlie Kirk provocó alteraciones profundas en la rutina y la dinámica familiar. El círculo cercano de Erika ha reforzado mecanismos de protección, según han informado The Roster. La comunidad vinculada a Turning Point emitió mensajes institucionales de solidaridad y apoyo económico hacia los hijos de Kirk, quienes han quedado bajo cuidado exclusivo de su madre. Diversas organizaciones han comenzado campañas de respaldo a la viuda y los hijos del activista, concentrando esfuerzos en garantizarles seguridad, estabilidad emocional. De acuerdo con Financial Times, la entidad dirigida por Kirk suspendió todas las actividades públicas e internas mientras la familia define próximos pasos. Tras el ataque, Donald Trump manifestó públicamente su apoyo a la familia de Kirk a través de mensajes institucionales y redes oficiales. El mandatario ordenó que las banderas de Estados Unidos se mantuvieran en media asta como señal de respeto a la memoria del activista, según informó Reuters. El gobernador de Utah,
Spencer Cox, envió condolencias y garantizó la cooperación total de los servicios estatales para apoyar a la familia en la investigación. El director del FBI, Kash Patel, comunicó que su equipo mantendrá prioritario el esclarecimiento del delito para brindar respuestas concretas a la familia de Kirk. De acuerdo con los registros, la portavocía de Turning Points también pidió respetar la privacidad de Erika y de sus hijos durante este proceso. Los investigadores federales y estatales continúan para identificar y detener al autor del ataque, en tanto la familia de Kirk permanece bajo dispositivos de seguridad. El futuro inmediato de Erika y sus dos hijos contempla asesoría legal, contención psicológica y apoyo institucional derivado en su rol como familia de una figura pública estadounidense. El cierre momentáneo de actividades públicas y la reclusión voluntaria son dos de las medidas implementadas por la familia a corto plazo, según Financial Times. La viuda priorizará en adelante la seguridad y el bienestar de sus hijos, evitando cualquier aparición pública hasta nuevo aviso. Hay que decir que obviamente tras el desvivimiento de Charlie Kirk, ¿verdad?, el activista conservador y figura central de Turning Points, volvió a encender la alarma sobre la violencia política en Estados Unidos. El crimen generó solidaridad inmediata tanto entre colegas como entre líderes de distintos partidos, muchos de los cuales han sufrido directamente ataques, intentos de hacer o amenazas graves en la última década. Uno de los casos más conocidos es el de Nancy Pelosi, expresidenta de la Cámara de Representantes. En el 2022, un hombre irrumpió en su casa de California y atacó brutalmente a su esposo con un martillo. El agresor, según las autoridades, estaba influido por teorías conspirativas y buscaba también a Pelosi. Tras el desvivimiento de Kirk, la líder demócrata condenó la forma contundente el hecho y escribió: horrendo tiroteo el de la Universidad del Valle de Utah, es reprobable. La violencia política no tiene absolutamente ningún lugar en la nación. La violencia política ha golpeado también al presidente Donald Trump. Durante el acto de campaña del 2024, Trump recibió un disparo que lo hirió en la oreja. Antes de eso, había sobrevivido a un intento ¿verdad?, de asesinato mientras jugaba golf en Florida. Tras enterarse del fallecimiento de Kirk, compartió en su red social Truth Social: nadie entendía ni nadie tenía el corazón de la juventud de Estados Unidos como Charlie. Gran tipo, de los pies a la cabeza, Dios lo bendiga. La representante Gabrielle Gifford de Arizona es otro nombre asociado de manera directa a la tragedia. En el 2011, mientras participaba en una reunión con electores en un centro comercial en su distrito, recibió un disparo en la cabeza y sufrió graves secuelas. En ese ataque también fallecieron 6 personas. Desde entonces, Gifford se ha dedicado, ¿verdad?, a luchar contra la violencia armada, y tras el crimen de Kirk escribió en sus redes: estoy horrorizada al enterarme del tiroteo de Kirk. Las sociedades democráticas siempre tendrán diferencias políticas, pero nunca debemos aceptar que se resuelvan de manera violenta. Steve Scalise, líder republicano en la Cámara de Representantes de Luisiana, fue otra víctima. En el 2017 recibió un disparo en la práctica de béisbol benéfica con otros congresistas de Virginia. El atacante tenía motivaciones políticas y falleció en el enfrentamiento con la policía. Scalise, al conocer el ataque contra Kirk, publicó en la red X: por favor, únase a mí para rezar por Charlie Kirk después de este acto sin sentido. La ola de violencia también alcanzó a gobernadores. En Michigan, la gobernadora demócrata Gretchen Whitmer fue el objeto de un intento de secuestro por parte de un grupo extremista en el 2020 que buscaba desatar un conflicto nacional. 2 de los implicados fueron condenados a prisión tras el asesinato de Kirk. Whitmer pidió unión para rechazar cualquier forma de violencia política. En Pensilvania, el gobernador demócrata Josh Shapiro y su familia fueron evacuados de la mansión estatal a inicios del 2024 tras un ataque incendiario perpetrado por un intruso. Shapiro utilizó sus redes sociales para condenar el crimen de Kirk. Debemos hablar con claridad moral. Lo ocurrido de Charlie Kirk es un horroroso y este tipo de violencia inconcebible no puede ser tolerada. El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., también conectó el crimen de Kirk con la historia de violencia política de su propia familia. Su padre, candidato presidencial en el 1968, y su tío, el presidente John F. Kennedy, fallecieron
en atentados políticos. Al referirse a Kerr, escribió: una vez más, una bala ha silenciado la voz más elocuente de una generación. Por eso es que se compara mucho ¿verdad? Este atentado contra Kirk contra el de Kennedy, porque aunque han sucedido atentados, son estos intentos, pero ¿verdad? Lo terminaron, fue algo muy profesional, así al estilo John F. Kennedy. Estos hechos muestran cómo la violencia política, ¿verdad?, no distingue partido ni posiciones ideológicas. En Estados Unidos, la lista de figuras afectadas va desde líderes demócratas y republicanos hasta funcionarios de alto perfil y sus familias. El AC de Charlie Kirk no solo reavivó el dolor por pérdidas recientes, sino que confirmó la urgencia de proteger a los servidores públicos y garantizar el espacio democrático seguro para todos quienes ejercen un rol político en el país. Él estaba con Kirk cuando, ¿verdad? Fue, los dispararon. Él estaba en ese momento contestando una pregunta que la pregunta tenía que ver exactamente con los shooters transgénero. Y cuando él estaba contestando la pregunta, ahí es que disparan y lo asesinan. Y casi pues, no sé de verdad si algo tiene que haber pasado en el sentido de si habrá sido esa pregunta una clave para que el shooter disparara o esto, no sé, pero fue algo demasiado profesional. Volví, les digo, el video es impresionante. No me gusta añadir ese tipo de cosas aquí tampoco. Porque pues está la familia y personas familiares y todas esas cosas y casi pues y no aportar más, ¿verdad?, a las redes sobre esto, pero la realidad es que eso fue horrible. Sinceramente, fue algo muy impresionante. Para terminar, Charlie Kirk siempre sostuvo que era mejor desafiar las malas ideas tal y como él las veía que tragárselas. Su vida profesional estuvo dedicada a las creencias. A los 18 años abandonó la universidad para fundar lo que se convertiría en la organización juvenil conservadora más importante de los Estados Unidos. La policía aún no ha detenido a ningún sospechoso. En las redes sociales, el presidente Donald Trump calificó a Kirk como legendario y añadió que nadie entendía a los jóvenes como él. Kirk consiguió mucho a sus 31 años. En los primeros días de TP USA, los donantes republicanos a los que pedía dinero debieron de sorprenderse. Él era un adolescente desgarbado que apenas sabía, ¿verdad?, ponerse una corbata, pero pronto empezaron a firmar cheques, encantados con su tenacidad de bulldog y su feroz compromiso con la causa del libre mercado y un gobierno pequeño. Apostaron por un caballo adecuado. Kirk demostró ser un organizador formidable. Hoy TP USA es un monstruo. En el 2023 los ingresos totales de TP USA y su brazo de presión ascendían a 92.4 millones de dólares, según The New York Times. Cuenta con delegaciones en 850 universidades y organiza eventos en los que participan nombres destacados desde la derecha política, entre ellos está Trump. La influencia de Kirk también se debe a su reputación como tribuno de la derecha, aunque alguien no teme defender el conservadurismo frente a una horda imaginaria de liberales miopes. Entre los usuarios de TikTok menores de 30 años que votaron a Trump en el 2024, Kirk era la persona que más se confiaba en la plataforma, según una encuesta de TikTok. Puede que haya ayudado a Trump a recuperar la presidencia. En las elecciones del año pasado, el margen de victoria de Kamala Harris entre los votantes jóvenes se redujo a 12 puntos con comparación, ¿verdad?, con el de Joe Biden en el 2020, una oscilación mayor que la de cualquier otro grupo de esa edad. Según los informes, Trump atribuyó a Kirk el mérito de haber contribuido a su mejora entre los votantes jóvenes. Kirk podría haber utilizado, ¿verdad?, fácilmente su influencia como trampolín hacia un cargo electo. Desde luego ha demostrado su aptitud para influir en el Partido Republicano. El año pasado, TP USA gastó decenas de millones de dólares en una campaña de capacitación de voto y Kirk ayudó a expulsar al presidente del Comité Nacional Republicano. Tras la reelección de Trump, Kirk ayudó a examinar a los posibles miembros del gabinete. Se había convertido en un agente de poder.
Sin embargo, Kurt siempre mantuvo que no estaba interesado en presentarse a las elecciones, tenía en mente algo más importante, creía en el wokeismo, amenazaba con destruir el país. Estados Unidos no se salvaría de las urnas, sino de los crisoles donde se forja la cultura, como los campus universitarios. Cristiano devoto, quería seguir viajando de campus en campus, arrancando, ¿verdad?, las anteojeras de los ojos de los estudiantes liberales, educándoles sobre los males de la teoría crítica de la raza y la ideología de género e instándole a fundar familias y reclamar a América para Jesucristo. Kerr se mostró belicoso y fogoso en la tribuna, reflejando una época definida por el rencor partidista. La creciente desconfianza e incluso odio a los estadounidenses hacia los adversarios políticos ha sido acompañada en los últimos años de un inquietante aumento en las agresiones, casi agresiones y amenazas, entre ellas un incendio provocado contra Josh Shapiro, gobernador demócrata de Pensilvania, un plan frustrado para secuestrar a Gretchen Whitmer, gobernadora demócrata de Michigan, y otro para asesinar a Brett Kavanaugh, juez del Tribunal Supremo. En el 2022, un hombre irrumpió en la casa de Nancy Pelosi, entonces presidenta de la Cámara de Representantes, y apaleó a su esposo con un martillo. En junio, una representante del estado de Minnesota y su esposo fueron desvividos en su domicilio. Trump tuvo suerte de sobrevivir a un disparo en un mitin de la campaña al aire libre en Pensilvania. Encuestas sugieren que al menos de una décima de parte respalda y el apoyo a lo que es esto. Según encuestas, los estadounidenses rechazan mayoritariamente la violencia política. Las encuestas sugieren que al menos de una décima parte de la respalda y que el apoyo es prácticamente el mismo en la izquierda que en la derecha. Pero en un país inundado de armas, solo hace falta una persona para cometer un acto atroz que llame la atención. A la gente que busca un propósito, que quiere reivindicar una misión histórica, la mueve una conversación pública que dice: llamará la atención, serás alabado si hieres a alguien de forma pública, señala Rachel Kleinfeld de think tank Carnegie Endowment for International Peace. Esto aplica tanto a los atentados políticos como a los de ejecutivos del sector sanitario en el año pasado. Hay dos factores que suelen influir en el apoyo de la violencia política. Cuando las élites se condenan, los ciudadanos escuchan a la gente, tienen el instinto de seguir al líder, dice Rob Wheeler, sociólogo en la Universidad de Stanford. Un segundo factor es la percepción que tienen los partidarios de lo que piensa el otro bando. Tanto demócratas como republicanos tienen ideas exageradas sobre hasta qué punto sus rivales toleran la violencia, cuando en realidad ambos bandos lo aborrecen mayoritariamente. Esto alimenta la percepción errónea de unos y otros. La aprobación de violencia política no es alta en términos absolutos, pero sigue siendo demasiado alta, dice Wheeler. La solución por el compromiso, el propio Kirk lo reconoce. En una ocasión, una mujer le preguntó fríamente por qué había ido a su campus y él respondió con firmeza: cuando la gente deja de hablar es cuando se produce la violencia. Y Kirk apoyaba el uso de armas y lamentablemente así falleció. Y casi pues hasta aquí les dejo con quién era Kirk en la historia, cuántos, ¿verdad?, qué había pasado con varios políticos en las últimas décadas, pero vuelvo y les digo, esto profesionalmente se compara con el fallecimiento. Esto no había pasado hasta, ¿verdad?, cuando pasó lo de John F. Kennedy. Y casi pues hasta aquí les dejo esta información. Espero que se suscriban al canal, ¿verdad? Y si les gustan los contenidos o no les gusta, me lo pueden dejar en la caja de comentarios. Y por favor, regálenme un like para poder crecer en el mundo de YouTube. Y casi hasta la próxima. Bye.